¿Cómo están, queridos amigos? Reciban saludos cordiales y un abrazo fraterno, compartiendo un domingo más en Entrevistas con Corazón. Vamos a contar con la presencia de Serrana Tiista. Ella es uruguaya, licenciada en nutrición, especialista en nutrición y enfermedades crónicas no transmisibles, docente en cursos de educación de pre y posgrado de Uruguay y en el extranjero, autora y coautora de más de 45 trabajos científicos, de los cuales 5 han sido premiados. También ha publicado en diversas revistas como la Clinical Nutrition de ESPEN, Nutrición Hospitalaria de España, Revista Paciente Crítico de Uruguay, entre otras, y es editora asociada de Clinical Nutrition hace un año. Conferencista internacional y miembro de 2 sociedades científicas, y es también integrante de la Comisión Fiscal durante el periodo 2019 al 2021. Fue también presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición durante 2 periodos. Tenemos el honor también de compartir esta tarde con el doctor Marcelo Yafé. Él es uruguayo, médico internista, presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición durante 2 periodos, encargado de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Pasteur. Es grato también y nos acompaña el doctor Luis Alberto Nin Álvarez. Él es médico uruguayo, especialista en terapia intensiva y soporte nutricional, y fue el primer presidente y fundador de la Sociedad Uruguaya de Nutrición en el año 1983. Fue también presidente de la FELAMPE durante el periodo 2003 al 2005 y director de la Maestría en Nutrición de la Universidad Católica de Uruguay en el año 2006 hasta el 2011. Estos destacados líderes de opinión nos acompañan esta tarde, donde nos conversarán un poco acerca de su trayectoria durante todo este tiempo en la Federación, porque recordar es volver a vivir. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una entrevista más a los líderes de opinión de la FELAMPE. Contamos esta tarde con la presencia del doctor Luis Nin, quien fue presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, de la licenciada en Nutrición Serrana Tiista, quien fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, y del actual presidente de la SUNUC, que es el doctor Marcelo Yafé. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a la Comisión Directiva de FELAMPE, a la doctora Dolores Rodríguez, a la licenciada Sonia Echeverry y a la doctora Mary Guerrero como secretaria de FELAMPE por la invitación a participar de este conversatorio de líderes de opinión. Y la verdad que muy honrado de lo personal y como presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, tener a 2 referentes o 2 líderes de opinión de nuestro país. Uno de ellos, la licenciada en Nutrición Serrana Tiista, empezando por las damas, es profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética, ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, ex vicepresidente de FELAMPE, entre otros ítems de su gran currículum, y al profesor doctor Luis Nin, es un médico intensivista, uno de los pioneros en soporte nutricional en nuestro país, y además fue exdirector de la Universidad Católica de la Maestría en Nutrición y expresidente de FELAMPE. La verdad que es un honor estar junto con ustedes 2, muchísimas gracias. Y no quiero dejar pasar a otra referente en lo que se refiere al área de enfermería, que lamentablemente por razones personales no pudo estar, esa licenciada en enfermería, Mabel Pellejero, que quien sabe nutrición y enfermería y Uruguay, ese nombre es Mabel Pellejero. Serrana, la verdad que un honor estar contigo, conversando contigo en esta oportunidad. Gracias. Y vos fuiste una de las pioneras, una de las primeras integrantes de las primeras comisiones directivas de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, ¿correcto? Sí, así es. Contanos esa rica historia que tenemos en la sociedad, ¿qué nos podrás aportar? Y además, probablemente en esos años de creación y de afianzamiento de la sociedad, te tuviste codeando con otros referentes uruguayos y otros referentes internacionales. ¿Cuáles fueron tus modelos a seguir iniciales? Bueno, bien amplia la pregunta y me había hecho un esquema mental y un esquema en el papel. Pero bueno, primero agradecer, digo, no me considero un líder de opinión después de haber escuchado
gente tan importante y con una trayectoria mucho más amplia que la mía en FELAMPE, yo lo que voy a tratar de aportar es trabajo, trabajo, trabajo y una conducta que he tratado de mantener luego de, no sé, 40 años de ejercicio profesional. Con respecto a tu pregunta concreta, en el año 98 se creó la primera comisión directiva inscripta con personería jurídica. Durante la presidencia de Estela Olano, en ese año le encomendó la ardua tarea, porque es muy engorroso, a los gestores que fueron Carlos Barossi y Pedro Grille, el inscribir a la sociedad en el Ministerio de Educación y Cultura, como tiene que hacerse en nuestro país. Y así quedó conformada la primera comisión directiva con personería jurídica, presidida por Estela Olano, acompañada por una comisión muy rica y muy heterogénea en su formación, la doctora Rocha, que es gastroenteróloga y nefróloga, Carlos, por todos conocido, Hernán Parodi, un cirujano, se transformó después de primera línea, Mabel, como licenciada en enfermería, Álvaro Díaz, un internista, ya retirado, una excelente persona, y quien les habla también estaba como vocal. O sea que esa fue la primera comisión. De suplente teníamos a Rubinstein, recientemente fallecido. O sea que fue una comisión directiva de lujo, ¿verdad? Y bueno, esa fue mi primera participación. Después no sé si querés... Bueno, capaz que Luis puede aportar parte de la historia anterior a la primera comisión directiva formal, la SUNUT, ¿no es cierto? Porque todo esto llevó unos años anteriores de gestión, de trabajo, de ardua tarea. Capaz que Luis nos puede ayudar un poquito en esa historia viva. Sí, de hecho borraste de un plumazo la historia de la sociedad, porque la historia de la sociedad empieza en el año 82, cuando en Argentina hicieron el primer congreso de ANEP, y ahí, en ese momento, que no nos habíamos podido conformar como sociedad, había grupos aislados, y quiero rescatar el nombre de Miguel Mate y de Alberto Cid como pioneros, y de Juan Carlos Bagatini en la parte de nutrición parenteral, que habían formado grupos en los hospitales universitarios, en el Hospital Maciel específicamente y en el Hospital de Clínicas, pero no estábamos conformados como sociedad. Concurrimos al primer congreso de ANEP y allí llega un tipo joven con buenas ideas. Nosotros siempre pensábamos que todo aquello que se hacía de diagnóstico nutricional, mediciones antropométricas, eso en la clínica tenía poco valor, y aparece un tipo joven transmitiéndonos las ideas del profesor Gigi Boy de Canadá, y ese tipo joven que nos deslumbró se llamaba nada más ni nada menos que Jaime Escayón. Ahí intercambiamos opiniones con él, él nos aconsejó formar algún tipo de grupo, y con el apoyo del doctor Isaías Shor, Rubianes, Basaluso de Argentina, y dos figuras descollantes en ese momento, que nos dieron una mano bárbara, que fueron Mario Perman y Juan de Paula, se formó ahí sí la primera sociedad uruguaya de nutrición enteral y parenteral. Más allá de la personalidad jurídica, acá hay instituciones enormes que no tienen personalidad jurídica. Ese es un elemento clave, pero no es el elemento formal inicial de ninguna de nuestras sociedades científicas. Y ahí se armó la Sociedad Uruguaya de Nutrición, como se usaba en aquella época, enteral y parenteral, que era el fin en sí mismo. Y con el apoyo de Argentina, porque si no se hubiera podido hacer, se hizo el primer congreso rioplatense allá en Argentina en el año 84, y luego se siguió la historia. Una historia que llegó a su final por ahí por el 87, prácticamente dejó de funcionar, salvo una persona que mantuvo el estandarte. Él era él era en los indios y el cacique, iba a todos los congresos de FELAMPE, representaba a la Sociedad Uruguaya de Nutrición Enteral y Parenteral en ese momento. La gente hasta lo tomaba el pelo diciendo, loco, sos siempre vos. Y esa persona, todos la conocemos y la apreciamos, era el doctor Hugo Bertulo. Con Hugo, en el año 97, y a punto de partida de una invitación del laboratorio Abbott, fuimos a Chicago y nos presentaron el TNT. Y estando en Chicago, Hugo y yo pensamos que para poder desarrollar ese curso tan fuerte y tan importante en nuestro país, había que conformar una sociedad.
Y ahí fue que fuimos a hablar con Estela, y ahí se armaron las bases. Y a partir de los cursos de TNT, que en el primer curso participaron todas estas personalidades que decía muy bien Serrana, el profesor Parodi, Álvaro Díaz, etc. Jean-Pierre Rubinstein, recientemente lo perdimos, una persona espectacular, la perdimos por el COVID, lamentablemente, hace muy poquito. Y ahí se armó, ahí sí, ya con otra seriedad, con otro formato, con esos dedicados, como bien dice Serrana, Barós y Grillo, que consiguieron la personalidad jurídica, una institución que hasta hoy se mantiene en forma modelo, cambiando sus autoridades y todo. Lo otro fue, si quieren, un grupo de amigos, pero lo cierto que marcó nuestra presencia en FELAMPE y marcó esa historia, y marcó también los comienzos de una relación de amistad y de apoyo, sobre todo de Argentina, después de Brasil también, para poder desarrollarnos. Esa es mi historia. Sí, Serrana. No, yo quería decir que no quise borrar de un plumazo la rica historia de Sunut, ¿no? Yo respondiendo a tu pregunta, ese fue yo soy muy joven, ese fue mi inicio en la Sunut en el año 98, pero por supuesto que fue muy rica la experiencia, ¿no? Y ahora que Luis menciona a Hugo Bertulo, digamos, una de lo que queríamos destacar, o yo al menos, fue nuestros mentores, ¿no? Tú lo decías, las personas que nos introdujeron en esto. Y para mí, sin duda, que fue Hugo Bertulo, ¿no? Él había creado su unidad en el año 82, tal vez por eso iba a todos los congresos, año 82 realmente había experiencias previas, pero la unidad de Hugo tuvo la virtud de hacer todo un proceso para la conformación, ¿verdad? Y consolidarse y mantenerse en el tiempo. Y mantenerse en el tiempo con todos los integrantes. No tenía químico, pero tenía médico, el médico jefe, el médico residente, licenciada en nutrición y licenciada en enfermería. Se gestó en el sanatorio donde yo trabajaba. Entonces siempre digo que fui una testigo de lujo porque vi el proceso, ¿tá? Vi el proceso. Y después en el año 87, la jefa del sanatorio, y seguramente con su anuencia, me nombraron suplente de la unidad. Y ahí estuve 6 años. 6 años riquísimos donde descubrí el soporte y luego continué actividades de gestión, era jefa y siempre hasta ahora en el SENACE en el soporte, ¿verdad? Y bueno, esa unidad fue muy importante y como digo, llevó todo un proceso que lo vivimos, lo escribimos, con la nutricionista titular de la unidad creamos un trabajo, creación y desarrollo de una unidad de soporte. Eso después lo tomó el doctor Bertulo, se creó una publicación que se puede encontrar en la web. Y bueno, ahí se describía el proceso, que fue bien interesante, porque hubo un diagnóstico de situación, año 82, ahí por primera vez escuché hablar de Butterworth, y se creó un plan piloto que después, a la luz de los resultados, dio por resultado la creación de la unidad, ¿verdad? Uno de los objetivos era abatir la desnutrición, racionalizar la nutrición y abatir costos. Y todo eso se logró. Como idea para la futura generación, y fue siempre muy importante, digo, y siempre lo menciono, el racionalizar la nutrición, a quién se le iba a colocar nutrición artificial, como se decía en esos tiempos, tenía que ser bien documentado, ¿no? Y la nutrición parenteral empezó a ser indicada desde la unidad de nutrición. Y ahí se creó una cifra, perdóname que termino esto nomás, ahí se creó una cifra que con el costo de la nutrición parenteral, ahorrando una nutrición parenteral mal indicada, digamos, que donde no tenía indicación, se pagaban los sueldos de todos los integrantes de la unidad. Miren qué ingenioso esto para convencer a los gestores que a veces miran solamente costo, ¿verdad? Es muy interesante la propuesta y me gustaría dejarla para el final, Serrana, esos
recomendaciones desde la óptica de la licenciada en nutrición, desde la óptica del médico como Luis, y lamentablemente no podemos dar la visión desde enfermería por Mabel, pero me gustaría hacer algo intermedio, porque en realidad nosotros tenemos una cosa muy loca, nos pasó en el devenir de estos 20 y pico de años, es que, bueno, Uruguay por primera vez llegó a la presidencia de FELAMPE en las manos del doctor Luis Nin, ¿no es cierto?, en el periodo 2003-2005, ¿sí? Y otra cosa muy loca que sucede es que al final de cada periodo tenemos el Congreso en Uruguay. Y fue la primera vez en esos 33 años de existencia de FELAMPE que hicimos nuestros congresos en Montevideo. Entonces le voy a pedir a Luis, como expresidente de FELAMPE, como único uruguayo que llegó al cargo máximo dentro de FELAMPE, y como presidente del Congreso, que en realidad en ese momento fue co-compartido con el doctor Enrique de Andrea, que era en ese momento el presidente actual de la sociedad. Luis, contanos un poquito cómo llegaste a la presidencia de FELAMPE, ese trabajo de 2 años que te enriqueciste en una cantidad de amigos que lo vimos en Montevideo, y después el grupo de trabajo que tuviste para generar este congreso que realmente, y no porque uno participó, fue el antes y después para la sociedad, ¿no es cierto? Cambió la visión. Pero fue muy interesante. En el Congreso de Costa Rica, Estela se paró, estábamos ahí en un congreso muy especial, en una asamblea muy especial. Estela se paró y dijo que proponía Uruguay para ser candidato. No teníamos base de nada para poder ser candidato. Pero nos pareció muy simpática la actitud de Estela, y de pedir que Uruguay fuera sede de FELAMPE. Un gran desafío, año 99. Estaba Hugo también, tenía sus cosas que sí, que no íbamos a poder, etcétera, etcétera. Y yo pensé que de repente podíamos, pero tampoco era fácil. Había pocas, porque los congresos se hacen con el apoyo fundamentalmente de las casas farmacéuticas. Acá había 2 casas farmacéuticas en ese momento. Era muy difícil poder establecer eso con los costos que tenía eso. Pero ¿qué pasó? Ahí empezamos a tener algún tipo de interacción muy fuerte, sobre todo con la Sociedad Brasilera de Nutrición. Generamos una relación de confianza y amistad, y acá quiero destacar a lo que en aquel momento era Novartis, y luego ahora es Nestlé, y el apoyo que tuvimos de Mónica Meale, una chica que ha ido creciendo, ahora creo que sigue estando ahí en Nestlé de Brasil, y eso nos dio un espaldarazo inicial. Pero sobre todo los amigos, y sobre todo el cigarrillo. El cigarro es fundamental para poder armar un buen congreso. En la parte de afuera de los congresos de Estados Unidos, fumando con Remy Meyer, con Luc Sinover, en aquel momento con Peter Furst, porque Mese, su esposa, también fumaba. Fuimos entablando una relación de amistad de fumadores y de ciencia, mostrando al mundo que aquí en Uruguay se hacía buena ciencia mientras nos fumábamos un cigarrillo. Discutiendo y cambiando opiniones, nos fuimos ganando el respeto de mucha gente importante. Y de esa manera, en Cannes, en el año 2003 creo que fue decisivo el apoyo de Peter Furst, que traía con su jerarquía a los representantes de Nestlé, de Novartis, de Freseño, tanta gente que Chile está representado en ese momento en Uruguay, empezaba a apoyar de alguna forma. Y decididamente quiero nombrar acá a Eduardo Fargas, que era el representante para América Latina de Novartis, que nos dio el enorme apoyo y una cifra económica inicial comprometida muy fuerte como para poder hacer el Congreso. Con todo eso, en el medio de una crisis como nunca tuvo este país en el año 2002, tuvimos que armar este tema. Y en determinado momento, lo gracioso fue que Peter Furst me pregunta, bueno, ¿cuánta plata precisás? Y yo le mando decir que para armar el Congreso precisábamos $180.000. Y él me dice, ¿cómo no? 1.800.000. Te faltó un cero. Le digo, no, Peter, acá los números son totalmente distintos. ¿Y por qué fueron distintos? Porque si bien a todos les sorprendían que las notas que mandábamos al exterior las firmaba yo, o las mandaba de mi mail privado, las mandabas tú mismo, Marcelo, que fuiste uno de los grandes apoyos que hubo, mismo Mabel, era porque no teníamos ni siquiera secretaria, no teníamos nada. Si yo hubiera conservado la computadora mía de aquella época,
es parte de una historia. Todo se hizo a pulmón, todo se hizo trabajando como una hormiga. No teníamos secretaría, no teníamos nada. Durante el Congreso de la Secretaría la contratamos a mi hija y a la hija serrana de Isabel Bove, y ellas eran las que hacían toda la parte logística más importante, y después teníamos azafatas y etcétera que contratamos para el Congreso. Pero además nos dimos el lujo de traer a todo el mundo, de pagarle a todo el mundo, de compartir las comidas. Me acuerdo que los visitadores médicos decían, bueno, mañana nos vemos. No, mañana no, tú sos parte del Congreso, venía a nuestra cena. Conseguimos que nos donara carne el Instituto Nacional de Carne, el Instituto Nacional de Vino. Mario Perman nos dio un apoyo bárbaro en la elaboración del programa. Para facilitarnos el programa, pensamos la idea y desarrollamos de que las sociedades de acá del Mercosur fueran responsables de una mesa, que ya trajeran armadas con su gente, lo que hizo que fueran homogéneas y correctas. Desarrollamos, porque tampoco teníamos plata para todas las cenas, la idea de la noche, y era la noche de la gente que iba a hacer el próximo congreso. Entonces Rafael Figueredo nos dio un apoyo brutal, porque la segunda cena, después del cóctel de apertura, fue la noche paraguaya, y creo que eso en algunas cosas se ha mantenido en la noche del congreso que viene, pero que lo bancaron ellos en el club de golf, tú te acordarás, Marcelo. Muchísimo. Maravilloso. Y al día siguiente, la cena final, con 450 kilos de colita de cuadril, de carne y no sé cuántas botellas de vino, estaban todos maravillados, mirando aquella parrilla gigante, donde chorreaba la carne, la grasa, que nadie cuidaba el colesterol. Mientras el vino se acababa. Vino el mozo, el encargado del metre, a decirme que ya se habían tomado más de las 3/4 partes del vino que teníamos reservado. Y tuve que llamar a un yerno mío que tenía en ese momento un pequeño supermercado, estamos como a 40 kilómetros de ahí, que urgente me llevara botellas de vino, porque esas boquitas tomaban que era un disparate. Bueno, una serie de anécdotas. Pero lo importante es que se hizo a pulmón y se hizo con todo. Y como además, y esto fue muy importante también, es un lindo mensaje, porque fue la forma en que convencimos a invertir a gente que no tenía negocios en Uruguay, empresas. Me acuerdo haber hablado con el líder máximo, un médico, era de Novartis en Estados Unidos, era como un cuco, la gente de ellos, de la empresa, le tenía miedo. Y el tipo quedó fascinado, porque yo la forma que quedó contento fue cuando le dije, lo que sí no tiene sentido es traer profesores extranjeros, con los costos que eso tiene, a dar 2 conferencias y decirle muchas gracias. Tenemos que sacar el jugo. Y ahí fue que armamos no solo el congreso, ¿te acordás? Sino el inicio de lo que yo llamé curso avanzado en nutrición clínica, que eran conferencias especiales de muy alto nivel, muy sobre mirando el futuro, que además se filmaron, se editaron, se armaron con los PowerPoint y se tradujeron con subtítulos como las películas, porque en América Latina, por lo menos en aquella época, la mayor parte de la gente o no dominaba el inglés o no entendía el inglés, y de esa manera logramos llegar a muchísima gente. Eso se mantuvo en varias oportunidades hasta que después, por razones económicas o mismo tecnológicas, ya no es necesario posiblemente hacerlo así. Pero en aquel momento, filmar esas conferencias, armar esa biblioteca, fue fundamental. O sea que fue un congreso que realmente a mí me satisfizo mucho, y quiero agradecerte ahora públicamente también, Marcelo, la participación y colaboración que tuviste siempre al pie del cañón. Mabel, exactamente lo mismo, y durante el congreso se integraron Serrana, Carlos Barossi, qué sé yo, un montón de gente que dio una mano fundamental, porque uno podía desligarse, prestar en otra cosa, y todo el mundo seguía colaborando y apoyando. Y bueno, y creo que la gente que vino, hoy aún hablan de ese congreso, que obviamente tuvo alguna mística o alguna magia. Sí, realmente por eso decía al principio, fue un antes y después para la sociedad, ¿no es cierto? Más allá de todo el valor económico, el valor social que generó, que es mucho más rico que todo el valor económico, que realmente en ese momento era una fortuna para nosotros, y teníamos, me acuerdo, teníamos que ir diariamente al banco, retirar plata, pagar las cuentas, etcétera. Tuvimos algunos tropiezos entre medio, una gran... Creo, ¿no?
Yo fui el tesorero, sí. Tuvimos que pagar un objeto perdido que fue realmente un valor extraordinario. En fin, anécdotas hay muchos, pero esto No, pero esa es buena contarlo. A un profesor muy destacado dejó su valija en un hotel lleno de gente, en un lobby lleno de gente, en la otra punta del hotel, porque le estaban avisando, después nos enteramos que se había muerto la madre, y el individuo estaba ahí medio en otra cosa, que también fue a buscar su valija, no estaba. Entonces se la habían robado, hicimos denuncia policial, etcétera, y nos reclamó que teníamos que pagar en ese momento por un laptop y una valija $7.500, como que ahora pagáramos $7.000. Porque pagamos bueno, la propiedad intelectual. ¿te acordás? Transamos en que él perdía 2.500. El laboratorio Libra nos apoyó poniendo $2.500 y el hotel se hizo cargo, ¿te acordás? De otros 2.500 que nos permitió después hacer unas jornadas y unas actividades gratuitas, entre comillas, ahí en el hotel. En el Pero era Fort una Point, sí. fortuna de dinero, ¿no? No fue un despropósito la cantidad que hubo que pagar. Serrana, está bueno poner la sociedad, la SUNUT en su contexto, ¿no es cierto? La SUNUT, como Sociedad Uruguaya de Nutrición, está inmersa en un contexto tanto nacional como latinoamericano, y hoy por hoy, gracias a Dios, se ha podido expandir y lentamente a nivel de la Asociación Europea y la Asociación Americana. Entonces, en tu experiencia, en todos esos años que tú nombraste, que yo no quiero volver a repetir, ¿qué importancia tienen las asociaciones, sociedades, colegios en la vida de la sociedad, ¿no es cierto? Y en la vida formativa y educativa de nosotros. Creo que es muy importante, digo, sin duda que es muy importante, y debemos fortalecerla más aún, ¿no? En nuestro país se da la situación, que no sé si se da en los otros países, de que tenemos una sociedad uruguaya de pediatría, tenemos una sociedad uruguaya de obesidad, de hipertensión, de nefrología, o sea que debemos interrelacionarnos con esas sociedades, ¿verdad? Porque no somos la única interesada en nutrición. Pero creo que entre los objetivos de la sociedad, que es capacitar a su gente, es el principal objetivo. Ojalá tuviéramos cursos creditizados, ¿no? Yo cada vez que integro un llamado a concurso, veo que presentan los certificados dados por SUNUT y me encanta verlo, ¿no? Con su carga horaria, si fue aprobado, fue simplemente presencia. Digo, creo que es un motor la sociedad científica para mucha gente que le interesa la nutrición, ¿verdad? No sé si eso responde la pregunta. Con respecto al Congreso, que era por eso que levanté la mano, es interesantísimo las amistades que generamos. En mi caso, ahí conocí a Marion Winkler, a Laura Matarese. Marion Winkler después fue invitada por mí a un congreso, no pudo venir porque se enfermó, pero generó todo lo que iba a decir y le pasó el lugar a Esle Malone, ambas presidentes de Aspen. Conocimos a las catalanas, Las hermanas a las Dutch, a Geles y a Cristina, al doctor Montero de España, con todos ellos me uno una amistad hasta el día de hoy. O sea que la verdad que agradecer a Luis, porque creo que también potenció a la sociedad, ¿no? Se dio a conocer más aún a partir de ese congreso, como vos bien decías. Lo que pasa, Serrana, que parte del Congreso estaba volcado, primero que nada, a terminar con algunos oscurantismos donde 2 o 3 éramos los que de repente viajábamos y nos guardábamos a las relaciones, se las presentamos a todo el mundo. Lugo Sobotka, por traer otro nombre que fue muy importante, con una generosidad sin límites, logró que por lo menos, no me acuerdo si 6 o 8 uruguayos en diferentes etapas fueran a Maastricht a hacer el curso de ESPEN, que era un curso maravilloso. Willy Manzanares se relacionó con Jill Hardy y un montón de gente y desarrolló una carrera maravillosa. Fue muy importante. Ese congreso realmente
marcó un antes y un después. Y lo otro que marcó toda la etapa preparatoria del Congreso, por lo menos para mí, era lo atrasado que estábamos en educación nutricional. Teníamos los cursos, y eso daba mucha fuerza, el TNT daba mucha fuerza, el CINC daba mucha fuerza. Durante mi presidencia se desarrolló, o se terminó de desarrollar, en realidad lo había empezado Aldo Álvarez y muy bien en Cuba, y yo tuve el honor de terminarlo, el curso de nutrición pediátrica, pero que acá en Uruguay, específicamente en Uruguay, faltaba algo más, que fue lo que, mi esposa me planteó en su momento, digo, bueno, y ahora después del Congreso, ¿qué vas a hacer? Y le dije, mira, terminé dos cosas. Primero, no tenemos productos nutricionales, lo que nos llega es la última peste. Acá no vienen las fórmulas y las cosas importantes no llegan a este país chico, como no llegan a muchos países chicos de América Latina, no llegaban en aquella época. Y lo otro es que no hay una formación de posgrado en nutrición, y ahí desarrollé una maestría en nutrición. Yo tengo el honor hoy de que hay por lo menos 50, 60 magísteres en nutrición formados en este país, en dos áreas, en el área clínica y en el área de salud pública, con el apoyo invalorable de mi codirectora, que fue Isabel Bove, que también ahora está retirada, una persona brillante. Así que bueno, creo que ese congreso dio para un para un durante y para un post-congreso, en un cambio en lo que fue la nutrición. Yo ahora estoy bastante retirado acá en el país. Vamos, para ir concluyendo, voy a referirme una última pregunta a los invitados, a los líderes de opiniones. Bueno, todos estos años de trayectoria, estos 33 años que tiene la Federación en su haber, son un pasado, pero actualmente tiene un presente, y obviamente tenemos que proyectar un futuro para los próximos años de nuestra Federación. Ustedes, como líderes de opinión de nuestro país, de Uruguay, de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, ¿qué perspectivas, cómo ven a la FELAMPE actualmente y cómo lo proveen en los próximos años para la futura generación? Bueno, en el punteo que yo me había hecho, reflexionaba sobre que al ser uno de los, no digo los últimos conversatorios, este tema ha sido tratado, ¿no? Y digo, se han mencionado cosas muy interesantes que yo las comparto. Así que, por lo tanto, digo, me voy a referir a las personas a las que se le oí decir primero. Bueno, primeramente que a FELAMPE la veo, a pesar de la más corta experiencia en relación a mis predecesores, la veo fortalecida, la veo mejor, la veo más integrada, más modernizada. Y con respecto al futuro, Velasco decía de que se requería mayor investigación, y eso lo comparto. FELAMPE hace investigación, hay un grupo de investigadores jóvenes, hoy nombraba a Willy, por ejemplo, a nuestro país, pero creo que necesitamos más investigación, y más investigación de calidad, más publicación, que nos cuesta montones. Yo con Bertulo llegué a tener 11 trabajos hechos, y creo que 1 o 2 fueron publicados, y lo mismo en lo personal. Debemos hacer conocer nuestra investigación, ¿verdad? Y eso es lo que legitima y lo que le da vuelo a la sociedad. Mayor presencia en los congresos, precisamente, de esos investigadores. De alguna manera darle participación, aparte de los referentes, como venimos acostumbrados, darle participación a esa nueva investigación. Capaz que hay gente menos conocida, pero digo, con el laburo que da investigar hoy por hoy, darle su espacio. Mayor independencia de los laboratorios, decía Patricia Sabino, y lo comparto. Luis decía cómo habían sido los escasos recursos que tienen las sociedades. Yo me preocupé de lograr recursos genuinos, ¿no? Para tener, poder traer invitados, poder generar docencia, generar encuentros, traer participantes extranjeros. Así que eso también fue dicho, y me parece que eso nos hace falta a las sociedades. Mayor impacto social, lo mencionaba alguien y estoy totalmente de acuerdo. Creo que la pandemia, por ejemplo, la participación social, me refiero a lo que Dan Weisberg decía con ese Ibranutri que dio a conocer
la situación de Brasil y fue un antes y un después también para los recursos en nutrición, ¿no? El impacto social, volviendo a eso, creo que la pandemia, por ejemplo, fue una gran oportunidad para haber generado un instrumento o una guía de toda FELAMPE. Hubieron iniciativas como fue la de Panamá, como la colombiana, en Uruguay la de la SUMI con Estela y con Willy y con Moreira. Eso hubiese sido un buen ejemplo de una actividad, de una guía FELAMPE que nos diera visibilidad, ¿verdad? Y qué otra cosa tenía para decirle, mejorar las interrelaciones, eso lo dijo Perman magníficamente bien y no lo voy a repetir, y creo que lo comparto, debemos mejorar nuestras interrelaciones, mantener un buen nivel, respeto en la discrepancia, y finalmente mayor interdisciplina, no solamente en la diaria, en el trabajo, sino en la gestión. Y creo que ha habido cambios, yo fui la primera nutricionista en la sociedad, luego vino Mabel, en ese momento también en la Argentina, con Marisa fuimos las dos, pero ya había experiencias muy ricas como la de Colombia, como la de México, como la de Perú, y la de Perú me parece fantástica, porque hacen un sistema similar a la de Aspen, ¿no? O sea, van rotando las 4 disciplinas principales, y eso asegura de que todo el mundo se comprometa para lograr una mejor sociedad, ¿verdad? Y lo otro era la interrelación con las demás sociedades, como lo decía hace un rato, que no somos los dueños de la nutrición, hay otras sociedades donde la nutrición es muy importante y tienen también su papel. Entonces no nos podemos abogar el derecho a hablar de nutrición y cáncer, nutrición y diabetología, nutrición y nefro, porque hay otras sociedades que también manejan la nutrición. Así que bueno, era lo que tenía para decir a futuro, lo que me gustaría que se mejorara. Yo lo primero que pido, yo recibí una FELAMPE en el 99, un puñado de papeles escritos en portuñol que eran los estatutos. En mi gestión nos obligamos a armar, porque la ley, lo que está escrito es lo que tiene que regir a las sociedades internacionales, con seriedad y con respeto. Y el apego a esa ley, que la podemos por supuesto ir modificando, pero en base a las asambleas y a lo que determinamos, es lo que nos enriquece y nos permite crecer juntos sin ningún tipo de discrepancia. Entonces, si bien coincido con la mayor parte de lo que dijo Serrana, creo que la base es tener una estructura firme para poder realizar esas proyecciones y ganarnos el respeto internacional. Si no, no somos capaces de lograr eso y tocar y que la orquesta funcione en armonía, es muy difícil después poder proyectarse como grupo. Podemos proyectarnos como personas, como individuos, podemos hacer un montón de cosas. Y de a poco la gallina comen de a uno, o sea, tenemos que primero conformar ese respeto básico, es público y notorio, tanto en Argentina como aquí en Uruguay. Tenemos algunas discrepancias con respecto a las cosas que han pasado, pero son cosas menores, no son cosas importantes. Lo importante es la institución, lo importante es la sociedad y lo importante es que conformemos ese estatuto final en el cual el respeto prime por sobre todas las cosas. Con eso nosotros podemos proyectarnos a participar en un mundo globalizado. Yo no creo que cada país tiene que hacer su guía COVID de alimentación. Estoy absolutamente en contra. Lo que creo es que debemos participar con representantes nuestros en organizaciones internacionales, pero con representantes serios. Cuando digo nuestros, digo de FELAMPE. Digo gente que realmente recoja la opinión general y luego proyecte eso en guías internacionales, ser parte de las guías internacionales, no las guías FELAMPE, las guías CESPEN, las guías ASPEN. De hecho, ya han funcionado guías que son en conjunto realizadas por ASPEN y ESPEN. Falta que nos integremos, falta que se integre PENSA.
Falta ese tipo de integración, es lo que yo sueño para un futuro en el cual logremos ese respeto que merecemos, porque tenemos gente de enorme capacidad, demostrado 1000 veces cada vez que se va alguien del grupo, ahora Sonia está en Portugal, si se llega a vincular a ESPEN va a descollar. Ese tipo de cosas es la que a mí me parece que no va a dar ese respeto. O sea, asentar bien las bases, generar estatutos respetados, en las asambleas participar quienes deben participar. A mí hace años mi querido amigo Rafael Figueredo me dijo, pero ¿por qué no vas más a la asamblea? Porque yo no tengo cargo, entonces no tengo por qué ir a la asamblea. Creo que hay el espacio a la gente nueva, el espacio a la gente joven, respetar que tienen otras ideas como corresponde, pero también el respeto absoluto a los estatutos y a nuestras reglas. Y a base a eso, entonces, una proyección, yo veo para FELAMPE, una proyección internacional, como se citaba recién el caso de Ambiver con el Libranutri, creo que lo mismo que plantea Mario Perman, no tengo ninguna duda. Y bueno, y por ese lado creo que todos, unos y otros, nos damos una mano, como si fuera una carrera ciclista, uno empuja al otro y vamos todos juntos, pero con un gran respeto. Yo sentí decir una cosa que me dolió hace poco, que a FELAMPE no la conocía nadie. Yo quiero decir que no es así, a FELAMPE la respetan hace muchísimos años. Tanto la respetan que recuerdo a Claude Pillard diciendo, cuando le plantearon que ESPEN por qué tenía que pagar el hotel y la participación de los representantes de FELAMPE todos los años, cuando FELAMPE hacía congresos cada 2 años, que ellos debían hacer lo mismo, y él dijo, no, de ninguna manera. La presencia de ellos es fundamental y la vamos a seguir cubriendo año a año, al igual que hace ASPEN. O sea, hay un respeto muy antiguo con respecto a lo que es FELAMPE. Así que lo que tenemos que hacer es desde nosotros mismos proyectarnos hacia afuera con esa seriedad y con esas condiciones. Esa es mi opinión con respecto al futuro. Bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación a este conversatorio, fue muy grato. Yo estoy acostumbrada a hablar con el PowerPoint, así que fue todo un desafío acordarme de todo lo que quería decir, creo que lo logré. Y bueno, ojalá que haya sido de su interés. Al final van a ver algunas fotos de queridos invitados que tuvimos a nuestra jornada y que privilegiaron muchos eventos que tuvimos. A Sonia, a Dolores, a Mary, muchísimas gracias y bueno, un saludo y un hasta siempre. Bueno, lo mío es muy corto. Primero, agradecer a Sonia y a la doctora Dolores por esta idea, me parece muy buena, me parece muy interesante. Y me tengo que ir diciendo un recuerdo. Nosotros no pudimos hacer nuestros congresos, por lo menos que yo me acuerde, en Paraguay y en Uruguay, sin la presencia de 2 personas que hoy ya no están, que son nuestras esposas, la esposa de Rafael y mi esposa, que trabajaron codo a codo en la sombra, sin que nadie las viera, comprando regalos, obsequios y cosas para nuestros invitados. Así que bueno, vaya un recuerdo para ellas. Bueno, muy bien. Ahora sí, para concluir esta entrevista desde el corazón, quiero realmente agradecer al doctor Luis Nin y a la licenciada Serrana Teísta por la participación. Realmente es un honor para mí, como presidente actual de la sociedad, poder estar con ustedes, entrevistarlos y que nos hagan cuento y refreshmen de algunas anécdotas de lo que fue nuestra sociedad, el pasado y el presente, y cómo no proyectar a nuestra sociedad en el futuro y su inserción dentro de la federación y la mancomunión con nuestras otras sociedades, asociaciones o colegios amigos, tanto de Latinoamérica como de América del Norte o como Europa. Quiero realmente expresar mi dolor que la licenciada en enfermería, Mabel Pellejero, no pudo acompañarnos, porque realmente es una líder en opinión en el tema del punto de vista de enfermería, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Así que bueno, sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindaron a la sociedad y a mí en particular de poder estar junto a ustedes. Hasta la próxima. La entrevista ha llegado a su fin. Agradable experiencia poder compartir con los grandes maestros de la Federación.
Los invitamos el próximo domingo a una entrevista más y por supuesto recordamos nuestro congreso del 3 al 6 de julio de este año. Un gran abrazo.